días. El proyecto que entró ayer con las correcciones que le hizo el gobierno de Milei tiene, entre otras cosas, un terrible ajuste a las jubilaciones. De la forma en que están dando, le comen un mes de inflación a los jubilados. Según si le siguen pagando el bono o no le siguen pagando el bono, le estarían haciendo un ajuste a los jubilados de entre el 30 y el 60% en términos reales. Recuerden que lo más grave que le pasó a los jubilados de una vez fue cuando Patricia Bullrich les bajó el 13% allá por 2001. Después, durante todo el gobierno de Mauricio Macri, los jubilados perdieron un 22% de poder adquisitivo. Durante el gobierno de Alberto Fernández perdieron un 2%. Ahora, si se acepta esto que acaba de proponer como corrección Milei, van a perder como mínimo un 30% en términos reales. Pero hay otra cosa además de esa pérdida, y es que de esta forma quedarían impedidos recuperar todo lo que perdieron. El 30, más el 2 de Alberto, más el 22 de Macri, no lo podrían recuperar. ¿Por qué? Porque a partir de ahora solamente se moverían las jubilaciones por la inflación. Y vos decís, pero está bueno, porque entonces no perdemos más. No, la fórmula anterior tenía un retraso que cuando había mucha inflación se notaba, pero tarde o temprano no solo recuperabas la inflación, sino que entrabas en el ciclo económico. ¿Qué quiere decir esto? En este momento los salarios están en un piso histórico. Hace muchos años que los salarios no estaban tan bajos. En algún momento van a subir. En algún momento van a subir. Bueno, cuando suban, los jubilados no se van a ver beneficiados por esa suba de salarios reales, porque de ahora en más solo se van a mover con la inflación. Si la inflación es 0, se moverán 0. Si la inflación es 50, se moverán 50. Van a mantener ese bajísimo poder adquisitivo en el que van a quedar en este momento. Después de perder el 22 con Macri, más el 2 con Alberto, más el 30 como mínimo con Milei, se van a quedar ahí y nunca más van a mejorar. Incluso antes también mejoraban cuando se generaba trabajo en blanco. Bueno, tampoco van a mejorar. Se van a quedar congelados en ese número. El porcentaje del PBI que significa este ajuste es casi el 1%, es un poco más del 0,9%. Es decir, del ajuste total que va a hacer Milei, la mayor parte la ponen los jubilados. Recordemos que le están bajando el impuesto a los bienes personales, el impuesto a la riqueza, a los ricos. ¿Sí? Recordemos que están haciendo un blanqueo en el cual las personas que negrearon hasta $100.000 solo van a pagar un 5% de impuestos. Como mínimo, evadieron un 35% de impuestos a las ganancias. Seguramente también deben haber evadido, si evadieron ganancias, habrán evadido ingresos brutos, IVA, si tienen empleados, cargas sociales. Bueno, solo van a pagar un 5%, los que tienen más de $100.000. Los que tienen hasta $100.000 no van a pagar nada. Es decir, a los que evadieron no se les cobra, a los ricos se les baja el impuesto a la riqueza y a los jubilados se les saca todo eso. Pero además se les saca el fondo de garantía. Ese fondo de garantía pasa al Tesoro. Ya hay versiones de que una vez que pase al Tesoro va a ser embargado por el juicio que tiene Argentina por YPF. Esos acreedores tienen relaciones con Caputo, con el ministro de Economía. Es decir, hay acá también un foco de corrupción por miles de millones de dólares. Tengo para mí que la inflación de este año va a ser mucho mayor que las que estiman las consultoras. Yo todos los años doy mi estimación de lo que creo que va a ser la inflación. ¿Por qué creo que va a ser más? Están estimando 280, 300%. Yo creo, primero, que va a haber una nueva devaluación allá por abril, cuando la devaluación de diciembre sea comida totalmente por la inflación. La inflación de diciembre, enero y febrero va a ser 95% más o menos. Va a tener que devaluar de nuevo. Y eso le va a dar un nuevo impulso a los precios. Segundo, porque hay algo que no tiene en cuenta Milei, porque cree que toda la inflación es por emisión, que es la inflación de costos. En Argentina en este momento hay una gran inflación de costos. Tenemos una serie de monopolios que manejan gran parte de los insumos, que tienen dolarizados sus costos, los que hacen vidrio, los que hacen
plástico, los que hacen cartón, bueno, todos los envases del país, la lata, para las latas que comprás, está dolarizado ahora también el petróleo, el gas, los combustibles. Entonces todo eso lleva a que ante cada nueva suba del dólar suben los costos de las empresas. Esa inflación de costos lo va a llevar por arriba del 300%. Hay otro problema en este plan, que es muy inconsistente, además de ser de derecha, que es el sistema indexatorio que tiene. Los planes de estabilización suelen tener algún sistema para frenar la inflación, para frenar la inercia. Alguna vez Alfonsín tuvo el lesagio, la convertibilidad tuvo por decreto un freno. Acá no hay nada de eso. Por lo tanto, se ha generado un sistema de indexación que va a hacer que la luz suba todos los meses, el gas todos los meses, el transporte todos los meses, las prepagas todos los meses, el combustible todos los meses. Y eso va a hacer que la inflación nunca se detenga. Por lo tanto, estamos frente a una inflación anual del 500%. Esa es mi estimación. Ahora bien, ¿aguanta un gobierno eso? Hay especulaciones sobre si Milei cae o no cae. Yo no creo que Milei caiga. Lo que sí creo es que no va a gobernar solo. Yo creo que a partir de abril, mayo, va a entrar Macri al gobierno. Se va a armar una alianza de derecha sólida, fuerte. Hoy el peronismo está en desventaja, hoy el peronismo está débil. Después hablaremos del peronismo en el editorial. Pero como mínimo no está listo para asumir en el caso de que cayera Milei. Y además, sinceramente, no lo veo cayendo por más que le vaya mal. Pero sí creo que va a entrar Macri, que vamos a tener un gobierno que va a ser una fusión del pro duro, ya no sé cuál es el pro blando, sinceramente, y Milei. Que podemos tener por delante 4 años de un gobierno de derecha duro. Bueno, dependerá entonces de qué hace el otro sector. Al fin y al cabo, el peronismo sacó el 44% de los votos. Hoy debe tener más, se supone, ¿no? Para frenar el avance de un gobierno de derecha que yo creo que va a estar como mínimo 4 años, pero no por Milei, sino por Macri. Hola, compañeros, compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas, bienvenidos. Bueno, hay algunos jugadores que están... hablábamos de qué puede hacer el peronismo. Hay un Axel Kicillof que está jugando muy fuerte y que está, la invitación del otro día en la casa de la provincia, qué sé yo, él no se quiso mostrar así, pero mostró un liderazgo que me parece, lo vi subir los sueldos cuando Milei los congela, lo vi seguir la ruta 11 cuando se para la obra pública. Me parece que hay otros 2 jugadores que están dando el ejemplo también, Infran, desde Formosa, siguiendo una línea de la que no se mueve nunca, de cuidado a la población, de seguir haciendo escuelas, qué sé yo, y Quintela, que está mostrando otro personaje interesante. Guarda, no hay mucho más que eso, ¿no? Te decía Axel, porque bueno, vos lo seguís bastante. Sí, sobre todo, a ver, lo que él hizo forma parte de lo que fue su campaña, de mostrar un Estado presente. Entonces, todo el tiempo se va a contraponer. La estrategia que está utilizando ahora es contraponerse a través de la gestión y no subirse al ring con los ataques del gobierno de Milei todo el tiempo. El otro día respondiéndole a una cuenta fake por Twitter, o queriendo decir la tasa Kicillof cuando lo dijo Milei. Bueno, todo ese tipo de situaciones no responde Kicillof. Al revés, lo que ellos te dicen desde el entorno es: nosotros lo que necesitamos del gobierno nacional son certezas. Hoy, por ejemplo, era probable que hubiera una reunión para el transporte, para el tema de los subsidios, donde a provincia no lo convocaron, pero decían, necesitamos una certeza. Si es Quintela el que le van a dar certezas, que vaya a Quintela. Si es Kicillof, que sea Kicillof. Alguien que dé certezas, porque tenés fondos nacionales que corresponden a la provincia de Buenos Aires, como el Fondo del Conurbano, el Fondo de Seguridad, que hoy no está sabiendo si sigue o no. Y esa certeza que no se la dan es lo que le genera a Kicillof problemas a la hora de los fondos. El gobierno está esperando dar esas respuestas a ver qué pasa en el Congreso, porque es de ahí de donde va a recortar todo lo que no pueda recortar por ley, todo lo que le bajen si pasa la ley, y si no pasa, bueno, todo ese pedazo de PBI que tenía previsto recortar por ley, lo va a reemplazar de algún otro modo, porque ya advirtieron que el superávit de 2,5 puntos que acordaron con el Fondo Monetario Internacional lo van a intentar conseguir de cualquier manera. Bueno, ahí están las transferencias a las provincias, en la poca obra pública que quedaba más o menos en pie, en ese tipo de cuestiones, además de en despidos del Estado, es donde van a recortar. Cuando Caputo advirtió
que si no pasaba la ley el sufrimiento iba a ser más grande y el ajuste iba a ser más terrible, se refería justamente a esos fondos. Ahí el tema, Sí. Roberto planteaba 2 o 3 cosas. Primero, respecto a Axel, es el primer dirigente que confirma su asistencia mañana a la marcha convocada por los gremios y las organizaciones sociales. Ese es un dato político muy relevante. Uno imagina que no va a estar solo, además, que va a haber otros dirigentes, pero el hecho de, como vos mencionabas, Roberto, en relación al acto del otro día en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, el hecho de mostrar centralidad en la gestión opositora es un dato político. Bueno, pero que y ahí en aparte esa es una, foto, Adri, es perdón, una lo demostración tenías de a voluntad, Quintela. ¿eh? ¿Cómo? Sí. No, que en esa foto que Lo vos tenés- decís sí, sí, está estaba Quintela. Axel y Quintela en el centro, también fue pensado. Estaba, creo que en la enumeración, Kicillof, Infran, Quintela, sin poner ningún orden en particular, digo que está ahí, Ahí está la en ese trío. Pero muestra además vocación, voluntad, que es muy importante. Porque, a ver, ¿qué pasa con los equipos de fútbol? ¿No? Vos tenés al jugador que se muestra y pide la pelota. Puede Claro. terminar bien o mal la jugada, pero se muestra y pide. ¿Y qué hace la tribuna con el que se muestra y pide la pelota? Es el que aplaude. Es el que aplaude. Obviamente, al que termina bien la jugada lo aplaude más. El que hace el gol es el que hace se grita, sí. Pero el que se muestra es muy bien valorado por la hinchada en general. Claro. Bueno, en términos políticos hay una hinchada. Sí. Que son Bueno, aquellos hay- que están esperando Ahí hay representación. una discusión porque hay gente que dice no, hay que esperar a que se desgaste Milei, recién después salir. Ahora, la velocidad con la que hace las cosas Milei hace que cuando vos salgas ya te dio vuelta al país. Bueno, y ese es el otro punto con el que yo quería marcar un matiz con lo que vos planteabas, que es cierto que nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe qué va a ocurrir en 2, 3, 4 meses. La velocidad de las cosas también es muy inusual. Entonces hay que pensar escenarios inusuales. Yo no sé si la palabra es caer o no, creo que es uno de los términos que se utilizan en relación a Milei. Otro de los términos que se utilizan en relación a Milei, que yo vengo escuchando mucho, ayer lo hablábamos en relación, por ejemplo, a la construcción que viene haciendo Villarroel, es si lo sueltan o no. O sea, ¿cuándo se vuelve contraproducente la presencia de Milei para las corporaciones que están usando el gobierno como dispositivo para sus propios beneficios? ¿Cuándo se vuelve un problema? No es la voluntad de Milei lo que importa acá. Es cuándo se vuelve contraproducente. ¿Cuándo se vuelve contraproducente para el interés de Caputo y a quienes Caputo representa para juntar esa carterita de 6.000, 7.000 millones de dólares y fugársela? Hoy es un problema Milei, porque no está siendo garantía de ese ingreso de dólares. Entonces, para Caputo hoy es un problema. Fue un problema lo de Davos para Caputo. Sí. No lo ayuda a juntar 6.000 Tiene un millones de dólares. problema si no le sale la ley, lo hablábamos recién Claro. con Nico, tal como se la ve hoy. ¿Por qué se le pueden ir los financieros? Ya están, los dólares financieros ya están en 1.300 pesos. Le encarece Si no le sale dolarización. eso, se le va a 1.600, 1.700 esta semana, la semana Sí, que viene. con la ventaja para él de que va a poder echarle la culpa al Congreso. Va a decir, miren, no suben por mí, suben porque ellos no me aprueban Bueno, mis leyes, esa- algo que él viene Esa creativa, tomando. yo no sé cuándo, o sea, es muy difícil de venderle a la gente que por una ley te subieron el dólar. O sea, una cosa era cuando era la oposición, ahora una ley. Sí, yo ¿Cuánto ya no compra sé la que es gente difícil y eso? que es fácil venderle a la gente a esta altura del partido porque la opinión pública argentina ha demostrado moverse de maneras Una misteriosas. versatilidad Guarda con el tremenda. impuesto a las Pero, ganancias ojo como, con como ganancias. elemento de desgaste ante la clase media. Ayer Porque hablaba- va a generar una baja nominal del salario Ganancias. Sí. frente a una inflación. Yo ayer hablaba con alguien de la CGT. Transporte, servicio, carestía de la vida y violencia, que es un elemento que no hemos prepaga mencionado. también, Yo sumado. ayer Prepaga el tema de hablaba carestía de la con vida. alguien de la CGT y decía así, si nosotros tuviéramos que haber elegido, nosotros también hubiéramos pedido que el gobierno mandara el proyecto de ley de ganancias el día antes del paro. Porque hay un montón de gente que quizás estaba dudando y que con esto va a ver Con que, esto va. que le tocan, la de la clase media. Claro. Entonces, probablemente alimente Son dos un canastas poco. básicas, ¿no? El piso de ganancias. Dos canastas Sí, básicas. pero 150.000. es peor porque fue 500.000 es la línea de pobreza de diciembre. Sí. La de enero va a ser 620, Sí. 630. La de febrero va a ser 750. Se va a acercar mucho la línea de pobreza a ese 1.100.000 neto
que va a ser Claro. para que te des cuenta. O sea que entonces no va a ser altos ingresos, va a ser todos los ingresos. Y casi, en cuanto Prácticamente. salís de la pobreza te empiezan a cobrar el impuesto. Y con el agravante de que el gran problema que tenía Ganancias en la última década era que a partir de la inflación habían quedado absolutamente desvencijadas las categorías. Entonces vos ingresabas a pagar ganancias ya con una alícuota muy importante. Se quitó el impuesto y ahora que se lo vuelve a poner no se corrige eso. No se sabe. Es una de las Bueno, pero incertidumbres, claro, si va a ser piso o si va a ser alícuota diferencial, una tablita. Con esto, digamos, ¿no? con y esto. los términos de esa tablita no se Él sabe. está cumpliendo todos los pasos para que le vaya mal, porque digo, por un lado se va a ver obligado a devaluar en abril porque la inflación le va a comer la Mirá devaluación. qué generoso que Pero además, yo digo en abril porque en abril es la liquidación de la Sí, cosecha. sí, correcto. Pero además, el ajuste tan grande lo que te hace es caer tanto el nivel de actividad que se te cae también la atribución impositiva, ¿sí? Entonces vos subiste mucho los impuestos, pero la gente no te los paga porque no hay actividad. Entonces el tipo dentro de unos meses va a tener el mismo déficit que tenía antes, o va a tener déficit, digamos, Sí. no va a lograr el equilibrio, y al mismo tiempo va a estar devaluando. Y no Y va a ahí Y tener... recaudando menos. Y Claro. ahí vas a tener el problema con los intendentes, porque los impuestos, cuando pasan estas situaciones, estas crisis, el primero que dejas de pagar es el municipal. Digo, barrido y limpieza. Claro. Total, la luz no te la van a cortar, la recolección de basura sí. O sea, vas a empezar a tener a los intendentes, los primeros que van a putear, si querés, o a querer confrontar. Y después de ahí empezás a subir el de provincia de Buenos Aires, los provinciales y los nacionales, que es el último que dejas de pagar el servicio. Y la seguridad, ¿no? Porque vos sabés que los gobernadores me dicen, mira, nosotros lo que hacemos es pagar los sueldos y tratar de actualizar algo los sueldos que no se caigan tanto. Todo lo demás bajamos el gasto. Entonces, el combustible Exacto. subió el 100%. Yo destino la misma plata que antes al combustible de los patrulleros. Por lo tanto, los patrulleros van a estar parados Bien, la mitad del tiempo, ¿sí? Entonces, eso va a generar también una suba de la seguridad. Bueno, ya lo estamos viendo el eso. tema de la violencia. A mí me gusta hablar de violencia más que de inseguridad. Me parece que es más preciso y que además es más gráfico. Bueno, es que lo de ayer no fue un robo, ayer fue un asesinato. Un Sí. tipo que mató a una nena, la mató. No. Pero el caso de no es ayer, una el caso del no es viernes, una cuestión también de otro robo, hecho ¿no? similar. Pero ahí hay una estadística que es homicidios cada 100.000 habitantes, estadística de muertes violentas, que en la Argentina viene bajando sistemáticamente Así es. desde hace una década y media, Así es. con todos los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, excepto algunas excepciones, como por supuesto Santa Fe y Rosario. Claro. Si se revierte esa estadística, va a ser toda de Milei. Ahí no hay una herencia de la cual se puede hablar. Digo, hay que prestarle mucha atención porque, por un lado, es una estadística terrible y que marca la calidad de vida tanto o más que cualquier estadística del bolsillo, porque no importa cuánto ganes, que además estás ganando menos, pero si vos entras a tu casa con miedo a que te maten, eso empeora tu calidad de vida necesariamente. Pero además es eso, es un proceso virtuoso que venía teniendo la Argentina desde hace más de una década, que si se interrumpe y se Así revierte, es. que espero que así no sea, es pura y exclusivamente Bueno, este gobierno. por la forma en que hablan con los medios, vos vas a escuchar los medios y dicen, no se puede vivir más, cada vez crece más la violencia. Y cuando vos miras las estadísticas, baja todo el tiempo. Vos miras las estadísticas de Axel Kicillof y baja todo el tiempo. Bajó 20%. En todas las provincias viene bajando. Lo que va a el crecer es homicidio la en caso violencia de robo. Estado. La violencia, claro. Bueno, la violencia de Estado. ahí- O sea, sí. usar la violencia social para incrementar la violencia de Estado forma Bueno. parte de la matriz de la gestión Bullrich. Es que esa dupla Milei-Bullrich van a generar un Milei que vive agrediendo a la gente en las redes, que le da RT a agresiones enormemente violentas en los últimos tiempos contra periodistas y contra periodistas mujeres, como es el caso de Silvia Mercado, de Corradini, de María O'Donnell. Bueno, eso genera violencia. Imagínate estas mujeres ahora cuando salgan a la calle. Quiero hacer un apunte ahí, y lo digo... Genera y habilita. Sí. El caso de María O'Donnell fue el más claro, porque María O'Donnell alguien le da un dato mal y María O'Donnell lo corrige inmediatamente, lo que demuestra que no hubo ninguna mala intención. Ahora, ella es castigada de una manera, las agresiones, las amenazas que recibió. Ahora voy a hacer un apunte porque no se pueden descontextualizar las cosas. Hace unos cuantos años que la derecha y Corea del Centro han trabajado en un sistema de demonización sistemática
de dirigentes del campo popular, tanto dirigentes políticos como sindicales, como periodistas, que hemos sido agredidos, demonizados, hemos sido objetos de violencia por esa demonización, y algunos de los periodistas que están siendo atacados ahora formaron parte de ese ataque. Y ahora les ocurre a ellos. ¿Por qué? Porque aparece una extrema derecha que ya no se la agarra con el kirchnerismo solo, se la agarra con toda la clase política. A mí me parece que hay que hacer dos cosas. Nosotros salir a bancar y a defender como corresponde a quienes son agredidos. Y los que son agredidos reflexionar. Y alguna vez formaron parte de eso. Alguna vez formaron parte de eso, del sistema de demonización hacia colegas. Es el riesgo de criar cuervos. Está bien dicho en el dicho. Vos criaste un cuervo llamado Milei y ahora, bueno, sos víctima de eso que generaste. Las penas de protesta. Lo que no significa que lo justifique. Te pueden meter 4 o 5 años preso por protestar. Es una pena más grande que la de abuso sexual. Digo, ¿qué país es? Bueno, está bueno para empezar a repasar eso que decís. Las modificaciones ayer nosotros en tiempo real no tuvimos la posibilidad de ver en detalle. Y después, claro, a lo largo del día empezamos a ver en detalle. Te empezaste a asustar ahí. Más. No, bueno, ya estoy asustado desde el 10 de diciembre. Antes, te diría que un poco antes también. 19 de noviembre ahí. Un poco antes. Pero digo, si repasamos la letra del nuevo proyecto que el gobierno presenta a la manera de los alumnos, el definitivo real. ¿Viste que vos ponés, haces un, no sé, versión final. Versión final uno. De un texto para la facultad o para la escuela. Que además ya hasta ahora ya no es más la versión final. Les duran muy poco las definiciones a es lo gobierno. Que el gobierno pretende que sea la versión final. ¿Es mejor o peor? No es la versión final. Ya a esta hora te digo, no es en muchos sentidos es peor. A ver, vamos a verlo. Vamos a ver algunos de los puntos que están allí en este proyecto que, por ejemplo, incorpora la prohibición de protesta para los trabajadores públicos. Claro, o sea, si vos sos empleado, 23, si vos sos empleado público, es decir, si vos atendés en el mostrador del ANSES, no podés tener manifestaciones políticas. No podés. No solo eso. Eso es fascismo absoluto. O sea, vos como docente no podés tener, obviamente no en el aula, pero sí participar de una protesta que tenga algún tipo de señal política. Como investigador del CONICET no podés decir, yo como investigador del CONICET estoy en contra de este gobierno porque le recortan la ciencia. Te prohíbe eso. Es la protesta, pero es lo que dice Roberto también, es la manifestación de identidad política. Claro. O sea, está prohibida la identidad política para los trabajadores públicos, del ámbito público. Esto es fascismo, esto no es opinable, esto es fascismo. Esto está protegido por los convenios internacionales que tienen rango constitucional en Argentina. En Argentina todos tenemos derecho a manifestar nuestra identidad política. Hagamos lo que hagamos. O sea que hay que ver cómo hace Milei para que y cómo hace el Congreso para justificar que se clausura un derecho que está consagrado en la Constitución. Pero además, que es el derecho a la identidad política. Pensar que a Cristina la criticaban porque levantaba el dedito. Claro, qué leve que era. Pero digo, generás esto, lo que vas a generar es al revés. O sea, más prohibís, más te vas a querer revelar. Y además estoy pensando en que todavía tiene un resto dentro de los empleados y empleadas públicas que lo votaron a él. Y él mismo les está prohibiendo incluso expresarse, por ejemplo, en favor de su gobierno. Decir, yo no soy ñoqui, vengo y trabajo y mañana no paro. O sea, mañana no podrían decir no estoy parando. Yo soy un poquito más mal pensado, yo creo que esto quizá no salga, pero si sale probablemente se judicialice y todo esto le va a dar mucho más poder a la Corte, que ayer recibió otro beneficio adicional, que es que va a cobrar la jubilación de privilegio sin ningún inconveniente, a diferencia de presidente y vicepresidenta, que de manera expresa no cobrarán jubilación. Y es que no le conviene pelearse con el Poder Judicial claramente. Pero ahí, Franco, yo nunca vi algo así, porque se exime puntualmente a los ministros de la Corte para que sostengan un privilegio de casta. Si hay un privilegio de casta en la Argentina, son las jubilaciones especiales que tienen, por ejemplo, los magistrados, que no tienen ningún otro trabajador, al margen de que tienen otros beneficios como no pagar impuestos a la ganancia. ¿Ese es un gesto a favor de la Corte o es un gesto que la Corte va a usar a la manera del judo para después, cuando sean convocados a partir del mes que viene, ahora, en una semana, demuestre más su poder?
que es el órgano más poderoso de las instituciones argentinas. Ese es un problemón, ¿eh? Que estos 4 personajes, que todavía, la última vez que vi, seguían con un juicio político en curso, por esto de lo exótico de toda esta historia, a la vez van a ser los personajes institucionales con más poder en la Argentina, convalidado por el Congreso. Hay ayer lo estuvimos hablando con Ari Jalal, que hoy estaba con un poco de fiebre y no pudo venir. Se mantiene la libertad para exportar hidrocarburos. Acá hay un tema fundamental. Nosotros somos un país que produce alimentos para 600 millones de personas y siempre tenemos varias millones de personas que no pueden comer. Y naturalizamos eso. Naturalizamos que acá se produzcan alimentos para 600 millones de personas, que nosotros somos 50 millones y no podemos alimentarlos porque el tipo es el dueño de la tierra. Todos sabemos cómo se distribuyó la tierra acá alguna vez, de quién son herederos estas personas, la diferencia con cómo se distribuyó la tierra en otros países. Entonces, naturalizamos que haya gente muerta de hambre y que se exporte esos alimentos. La única vez que se dio una batalla contra eso fue la 125, ¿sí? Que entre otras cosas Alberto se fue del gobierno por eso, que no quería participar en esa batalla. Y todos los demás se abrieron, lo dejaron solo al kirchnerismo. Ahora va a ocurrir lo mismo con el petróleo, con el gas, con el litio, es decir, se está permitiendo que todo se exporte. Todo eso es inflación en dólares, ¿eh? Cuando todo se exporta, vos pensá, la nafta, viste que ahora la gente dice, bueno, ahora la nafta sale igual que en Uruguay, pero Uruguay no tiene petróleo, muchachos. Nosotros sí tenemos petróleo. Y no tiene industria. Claro. Porque la nafta, más allá de que uno la piensa... Tenés que refinarla después. Pero además uno la piensa en el surtidor, en llenar el tanque de su auto. Pero en realidad el precio de la energía es el diferencial competitivo que hace que tu industria sea más barata, sea más competitiva en el mercado internacional que el de otros países. Claro. Si una fábrica de lo que sea, de tuercas, de pantalones o de autos en Argentina paga el mismo valor de la nafta que otro país que produce tuercas, pantalones o autos, pero que no tiene petróleo, ahí Argentina se está regalando. Claro. Argentina debe utilizar sus recursos para que su industria sea más competitiva en el mundo. Creo que Adrián ya lo contó en los últimos días, que la UIA debería salir a decir, muchachos, pará, el gas barato, nosotros necesitamos gas en cantidad y a buen precio, ya que acá el gas lo sacan a menos de $1, denos nosotros el gas a $3 para que tengamos una industria, se desarrolle, demos empleo de calidad, generemos divisas y qué sé yo. En vez de hacer eso la UIA, lo único que plantea es que quiere flexibilizar las relaciones laborales. ¿Quién maneja la UIA? Roca, el dueño de Techin. ¿Quién maneja la Cámara de Hidrocarburos? Roca, el dueño de Techin. Hay un beneficio que estás por encima de otro. Claro. Para Techin. Entonces Techin sale empatado en el mejor de los casos, claro. o gana. Ahora todo Nunca sale empatado. O gana en la ecuación que hizo, gana por el lado de los Ahora hidrocarburos. vamos hacia un país que tiene energía de la vieja, petróleo, gas, energía de la nueva, litio, alimentos, qué sé yo, y un país 60% de pobreza, donde nosotros vemos pasar el petróleo por una tubería, lo vemos pasar el gas por una tubería y no recibimos nada. Ahora, ¿te puedo decir una cosa respecto a esto, Roberto? Cuando empezó el gobierno, nosotros marcamos, Techin se está quedando con YPF. Y a simple vista saltaba una incompatibilidad. El principal competidor de YPF del sistema de producción de hidrocarburos no convencionales es Techin, porque es el que más extensión tiene en Vaca Muerta, en explotación. ¿Le están dando a un competidor el control de YPF? Bueno, estamos viendo que la redacción de es la placa 9, la nueva redacción, potencia el negocio de Techin por 2 vías. Porque la nueva redacción mantiene la posibilidad de exportación libre de hidrocarburos, pero le da un componente regulatorio al Estado que de manera discrecional está escrito de manera muy gaseosa, va a ver en 30 días, está obligado a determinar si eso afecta los términos de la producción. Y además todo sujeto a reglamentación, o sea que está escrito de manera tal de que la reglamentación es la que va a correr el fiel de la balanza en favor de un competidor o de otro. Entonces Techin, que tiene la producción, que tiene YPF, que es la principal empresa de hidrocarburos de la Argentina, la maneja por interpósita persona, digamos, por un funcionario suyo, además seguramente tendrá la manija de la regulación.
Claro. Claro, porque fíjate Entonces que todo el negocio está estructurado en función de Techin, que es casta en el sentido más rancio del término, digamos, ¿no? Esto digo para el electorado de Milei, que todavía cree que todo esto es contra la casta. Claro. No, fíjate que en la redacción también decía, ni el Poder Ejecutivo Nacional ni la Secretaría de Energía iban a poder realizar alguna objeción Sobre la o exportación. meterse, pero hasta por escrito. Sí, no, No, pueden objetar la exportación. Lo que tienen que hacer es, tienen 30 días para elaborar eventualmente la reversión. No sé cómo vas a revertir un proceso de exportación ya consolidado. Y después hay otro elemento, y todo está sujeto, insisto, a la reglamentación. El tema de que dejar todo sujeto a la reglamentación es muy importante, porque ayer contábamos el caso de lo que pasó con la reforma de la prescripción de medicamentos en la reglamentación que contradice a la ley. Sí. O sea, Milei todavía hoy debe creer que él en el decreto, no sé si alguna vez se lo explicaron, pero supongamos que le explicaron el decreto, él firmó una medida que de todas las medidas que están en el DNU era la más positiva para el consumidor, que era la posibilidad de abaratar el costo de un medicamento comprando un genérico. Bueno, eso se revirtió por la reglamentación. Claro. Lo hizo su propio Ministerio de Salud con la firma del propio Milei. Claro. Entonces la reglamentación es clave en toda esta película. Y insisto, ayer todo el apartado de hidrocarburos deja todo sujeto a la reglamentación. La reglamentación no la va a escribir ni Milei, ni, no sé, Si no escribió el decreto, mirá que va a escribir la la reglamentación. van a escribir las corporaciones que, insisto, Claro. van a ver hasta cuándo Milei es útil o no. Para volver a Sí. ese Sí, tema. Bueno, el ahí- imprescindible. Sí. ¿Cuándo ahí- se vuelve un problema? Para entrar en ese culebrón, hay un par de datos que tienen que ver también con el poroteo respecto a este proyecto y las chances que tiene o no de salir. Milei la semana pasada le intervino a Martín Menem la relación con todos los bloques. Martín Menem, que hasta el jueves pasado era el encargado de negociar la salida de la ley, fue corrido, reemplazado en primer lugar por Santiago Caputo, que es alguien que no tiene la menor idea de práctica legislativa y mucho menos de los temas que se tratan en la ley, sino que es el publicista del gobierno, el que se encarga de armar las narrativas del gobierno. Tal vez tenga práctica económica. No, creo No, que se tampoco. dedica exclusivamente al marketing político. Dice que en la reunión lo primero que hizo fue preguntarle, discúlpeme, ¿usted cómo se llama? A Monzó. Es probable, sí, eso lo escribió Pañi, creo. Bueno, lo cierto... La herida en el orgullo de Monzó. Nada que Lo no se cierto- compense con, ¿no? Decía, Oh, qué es bueno que eso, ¿eh? Que no se que no se armó compense con una gratificación. Claro, por un eso. triunvirato ahí para tratar de sacar la ley. ¿Quiénes son hoy los alfiles del gobierno en la Cámara de Diputados? Y lo curioso es que ninguno de los tres es oficialista. Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo y José Luis Espert son los tres que están llevando a cabo las negociaciones Claro. cuerpo a cuerpo, mano a mano. Quien tomó nota de este movimiento con muchísimo interés es Victoria Villarruel, que ya, no directamente hasta donde yo sé, pero sí por interpósita persona, por un amigo en común, se comunicó con Martín Menem y le dijo, juntémonos a tomar un cafecito. Porque ahí se está armando un club de viudas e hijos, como también Viudas hablábamos e ayer, hijos. Sí, que es la- se sumó es la- Carolina Píparo. Exactamente, es la Claro. conductora de la ambulancia que va dejando Milei, con los heridos que va dejando Milei, los recoge Villarruel. Claro. Y recordemos que ahí tenemos a la vicepresidenta, que el presidente provisional del Senado lo puso ella, Milei había designado a una persona y ella eligió a otra, y quien le sigue en la línea sucesoria es Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Digo, ahí hay un entente al cual prestarle Te atención. puedo contar claro. una cosa, porque ayer nosotros hablamos de este tema y a la tarde me pasaron dos datos muy inquietantes y un video. El viernes Villarruel estuvo en Azul para homenajear a víctimas de un ataque del ERP en, El 50 aniversario del ERP en la Ciudad de Azul con el ejército del de la ataque local. a ese cuerpo. Hizo un discurso breve, pero con muchas reminiscencias al lenguaje, a la terminología que usan los genocidas en los juicios que se les sigue por crímenes de lesa humanidad. Habló de trapo rojo, de que la dictadura salvó a la Argentina de que se reemplace la bandera del pabellón nacional por un trapo rojo. ¿Cuánto hace que no escuchaba Eso lo dijo Bussi
por primera vez Claro. en un juicio por crimen de lesa humanidad. Busi padre. Busi padre. Busi padre. Y después lo dijeron muchos genocidas como justificación del genocidio. Bueno, la vicepresidenta usó el mismo argumento para justificar la dictadura. Y volvió a pedir, a negar la historia contada y que había otra historia y Claro. que había que volver a contarla, reivindicando a todo ese Bueno, sector. eso pasó el viernes. Nosotros contamos ayer una reunión que hubo el sábado entre Villarroel y los militares que forman parte de su fundación, que son militares expertos en inteligencia, que iban a formar parte del dispositivo de seguridad y defensa y fueron excluidos por Milei. O por Milei o por Bullrich o bueno, por ese otro dispositivo. En la reunión, el viernes, por lo que me cuentan ayer, después que nosotros comentamos lo del sábado, estaba Petri en azul. Villarroel, Petri y otros funcionarios de defensa que estaban allí, militares, tuvieron una reunión posterior al evento. Y en esa reunión, Villarroel les preguntó, como al pasar, qué posibilidades tenían, en términos logísticos, de participar de la lucha contra el narcotráfico. Cosa que hoy está prohibido por ley. Sí, en realidad ahí hay todo un trabajo que están haciendo la fuerza, en realidad el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Seguridad, y tiene que ver con la modificación de un decreto que hace a la reglamentación de la ley de defensa de 1988, de Alfonsín. Tal cual. Otra vez, por eso insisto con el tema de la reglamentación, que es lo que no se vota. La reglamentación puede modificar leyes de manera muy rotunda y no se vota. Lo Sí, de deciden hecho, los funcionarios. La prohibición está a partir de la reglamentación que se hizo durante el gobierno de Néstor. Claro. Después de eso se modifica con el macrismo, Alberto lo tira abajo y ahora se está trabajando de vuelta en eso. Bueno, Bullrich se enteró de esta situación y se enteró de que Petri había formado parte de una reunión donde se habló de esto. Hubo una situación muy difícil entre Petri y Bullrich, habrá que ver si está saldada, pero lo cierto es que Villarroel viene trabajando ese elemento. El elemento no pierde de vista que va a ser fundamental la seguridad y el monopolio de la violencia del Estado en la etapa que viene. Por Y eso además a mí me preocupa particularmente la violencia. Ese fuego amigo que está creando Villarroel, fíjate que estás armando, no digo golpe, pero si tuviera que asumir, te estás asegurando las fuerzas de seguridad y el poder legislativo. Fuerzas de seguridad bastante- empoderadas, vamos a ver cómo actúan mañana. Claro. Mañana hay una prueba de fuego. Ojo mañana, Ahí ¿no? tengo un dato, Vamos a ver cómo actúa tengo un mañana. dato porque hubo ayer una reunión entre la CGT y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires donde se establecieron una serie de pautas. No es la primera vez que desde la CGT dicen que el diálogo con Wolf y demás es muy distinto que el que tienen con Patricia Bullrich, más allá de que a mí no me caiga bien ninguno de los dos. Ahora, están poniendo el ojo en dos cuestiones, o en dos momentos, mejor dicho, que son la concentración y la desconcentración. La concentración, porque va a haber operativos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires que van a tratar de impedir que ingresen manifestantes desde la provincia de Buenos Aires. Va a haber muchas columnas viniendo desde la provincia de Buenos Aires y ahí hay un foco de conflicto posible. Y lo otro, que es un clásico de Bullrich, y que lo vimos el 27 de diciembre cuando fue la marcha a tribunales, que es, no va a haber un conflicto mano a mano entre la policía y la columna de camioneros, eso no lo vamos a ver, porque además son cagones. Pero sí es probable que a toda la gente autoconvocada, suelta, que muchas veces no se encuentra en la Plaza del Congreso, porque la Plaza del Congreso está ocupada por las columnas, eso los sino que amedrentan. está a 5 o 10 cuadras y que una vez que termina la desconcentración, se quedan en la zona y demás. Bueno, hay miedo de lo que pase ahí, que es lo que pasó el 27 así es. en Y los tribunales. infiltrados, Nico, Claro. y los infiltrados. Bueno, los infiltrados son los que en esas situaciones generan la chispa que Inician. justifican que después la policía reprime. Vos sabés que en la represión y aquel episodio del no sé cuántas toneladas de piedra, a mí me tocó asistir. Yo fui como manifestante y como periodista y me tocó asistir al momento en el que se gesta una intervención de una manifestación pública, la infiltración. Habían llegado 10, 15, 20 personas sin ninguna identificación política, nada, llegaron a la zona cercana a las vallas cerca del Congreso. De repente de las mochilas sacan panfletos, carteles, pero en minutos, ¿eh? Y se expanden
en hilera, no eran más de 10, 20, pero ocuparon la parte inicial de la manifestación. Y empezaban a tirar piedras. Todo eso ocurrió en 15 a 20 minutos. Media hora después todo era un caos. Claro. O sea, no es difícil cuando vos tenés un polvorín, Claro. con que alguien prenda la mecha, después esa gente se retiró. No los vi más. Yo me quedé siempre en la misma esquina, estaba de frente al Congreso Muchas a la veces lo que izquierda. hacen es pasan para el otro lado, se ponen los chalecos celestes encima. Bueno, mucho Sí, tiempo sí, sí. después, ese mismo accionar lo vi, mucho tiempo. Tiempo después lo vimos en las marchas de Santiago Maldonado, en 8M. vimos muchas veces ese accionar de sacarse la... Bueno, hubo o ponerse la pechera en realidad. Hubo Sí, ponerse la espionaje, pechera. o sea, hubo espionaje, No, hubo no, agentes de espionaje inteligencia que ni hablar. pero eso ni participaban hablar. y se Sí, sí. infiltraban en Bueno, eso. Mañana en y la marcha con el también. nivel de violencia que tiene este gobierno, no es de extrañar que estén planeando algo, ¿no? Claro. Claro. Bueno, Por eso seguro. seguramente lo que cuenta Nico. Ojo, mañana si aparecen volquetes con escombros en las esquinas cercanas al Claro. Congreso, digo, ya hay un modus operandi que conocemos, no Sería podemos raro que hacernos los aparezcan volquetes porque boludos. no hay obra pública, entonces si no hay obra Pero- no tendría que haber volquete. pero un volquete mañana siempre vas hay. a tener también, Yo voy a ir, voy a estar estar? mañana. Sí, yo voy a ir. vas a tener columnas de intendentes. Por un lado, todos los intendentes van a salir desde un punto en común. Todo el gabinete de Axel Kicillof va a estar con el gobernador, que él quiere ir como un argentino más y no quiere formar parte del escenario. No va a estar en el No palco. quiere esa centralidad, justamente porque por esta estrategia que él está utilizando de no ser el factor principal de confrontación con el gobierno nacional, que de hecho a lo largo de estas semanas que se fue gestando la marcha, el gobierno nacional salió a confrontar con otros espacios, digo, con Pablo Moyano, con la CGT en particular, y no solamente con el gobernador. El domingo abrí La Nación, el diario en el portal, fui a la sección política y de las primeras 5 notas, ellos arman más o menos como nosotros, 5 notas políticas arriba, 3 eran contra la provincia de La Rioja. La provincia de La Rioja creo que tiene 330.000 habitantes, no es una provincia grande. Es raro que un diario nacional le dedique de las 5 principales noticias, 3 a pegarle a el gobernador de La Rioja. Hay algo que por ahí la gente no sabe, cuando dicen, bueno, ¿por qué La Rioja es el primero en sacar cuasi monedas? Bueno, porque tiene un tema que viene desde la Constitución, que fue injustamente tratado en la repartición, le deben 1,5 puntos, ¿no? Y ese 1,5 puntos siempre es reconocido, porque como toda la clase política sabe que está mal hecha la distribución, se lo dan los presidentes, sin que haya un reclamo, se lo dan. Bueno, Milei se lo negó. Entonces, el primero que tiene problemas es Quintela. Ahora, el ataque que está recibiendo, yo creo que es, nada, por lo mismo que atacan a Infran generalmente, ¿no? Son tipos que no se corren del camino. Y aparte con mucha... Bueno, vos lo contaste porque estuvieron ahí, pudieron verlo. Con mucha inversión pública Claro. en materia de contención social y contención de precios. De en precios, en claro. la etapa más cruda Claro. del proceso inflacionario del último tramo del gobierno de Alberto, el supermercado que administra el Estado riojano Claro. sirvió como referencia de precios para el resto del sistema Claro. de comercialización. Bueno, ¿qué fue lo que atacaron puntualmente la semana pasada en La Nación Más? Ese supermercado. Claro. Y te decían, pero tiene hasta un supermercado, ¿por qué el Estado no puede tener Claro. un método Y hay- de precio de referencia? Pero- Fíjate cómo trabajan el sentido común, que eso es otra cosa que también No es hay que solo prestarle precio de atención. referencia también. En el marco de que es la primera provincia que lanza una cuasimoneda y donde el éxito de ese procedimiento va a estar dado no en cuán aceptable sea Claro. la cuasimoneda y a cuánto cotice, si se queda más o menos pareja del peso o pierde mucho, que la gente de La Rioja puede ir al supermercado y el supermercado se lo acepte 1 a 1, hace muchísimo para que sea un éxito y no un fracaso la cuasimoneda. Claro. En una provincia donde todo el comercio es privado, sería mucho más difícil que esos comercios acepten en paridad el bono y de esa manera que el bono Sí, tenga éxito. Permite pagar impuestos también, ¿no? Esa- Está bien, esa pero vos no- cadena- Y hay un bloque de Hay una parte que- resistencia, Sí, sí. hay un bloque de no va a los resistencia impuestos, que tiene que circular. Hay un bloque de resistencia ideológica, digo, no sé, vos vas a la Formosa, el tipo te dice, mira, yo puse una escuela allá porque hay 15 pibes. Y bueno, eso va contra todo el sentido común imperante. Claro. Vos no ponés una escuela por Contra 15 la lógica tipos. del mercado, Contra ¿no? la lógica del mercado. Que no es el sentido común, es el que te imponen Bueno, como es el que sentido están, común. bueno, pero lo están imponiendo. Claro, lo están ¿no? imponiendo, Yo sí, digo, sí. pensaba en Cristina en estos últimos días, porque yo personalmente he tenido diferencias en la forma que se maneja Cristina en la oposición, por qué lo puso Alberto, un montón de cosas. Ahora,
tiene un proyecto de país en la cabeza. O sea, Cristina decía, bueno, yo tengo que apuntalar vaca muerta porque dentro de unos años vamos a hacer grande. Y sucedió. Cristina decía, yo tengo que darle compus a los pibes porque dentro de unos años la economía... Y sucedió. Somos grandes exportadores de economía. Y así cada cosa estaba pensando. Ahora, repatrió 1000 científicos, hizo ARSAT, ¿no? Desarrolló el CONICET y qué sé yo, y eso sabía que ella no iba a beneficiarse en nada. Eso va a tardar 20 años. Se está viendo ahora. Ahora, ¿cómo le explican a la gente que van a construir un país sin ciencia, sin cultura, sin educación? Es muy fuerte. Imponiendo el sentido común de que todo eso cuesta plata que no hay. Yo creo que ahí se va a empezar a revertir eso. Bueno, ese sentido común de la gente que te decía, y pagábamos muy barata la nafta. Es estúpido pensar eso, o sea, no le encuentro otra palabra, porque ¿cuál es el problema de pagar barato algo? Es lo que se va a empezar a extrañar ahora cuando vos decís, pero pará, ¿cuánto más tengo que pagar la nafta? Pero yo veo gente que critica que la entrada de cine tenga un impuesto al cine que se usa para producir películas. Primero porque claramente se autofinancian, ¿no? Es una industria que se autofinancia. Y segundo porque el cine es un activo argentino que crea marca. Digo, cuando vos andas por el mundo, hay mucha gente que te habla de Messi, es cierto, pero también te hablan de Darín. Darín es un embajador argentina en el mundo. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Él lo es. Y eso forma parte de la marca argentina. Que Argentina sea bien vista en el mundo tiene que ver con alguna de esas cosas. Una de ellas es el arte, es el cine. Y yo, otra vez tengo que volver ya lo explicaba en la dictadura, lo expliqué con Menem, lo expliqué con Macri. Otra vez tengo que explicar cosas tan simples como que hace falta ciencia y cultura. Dale, ahora te agrego algo más sencillo. Me decía ayer un un técnico de detalle. Ustedes vieron que la mayoría de las películas de Hollywood en un momento hay un plano donde está la bandera de Estados Unidos en primer plano flameando 3 segundos. Eso no es porque todos los directores de cine de Hollywood sean patriotas. La tenés por ley eso. No, te bajan impuestos. Si vos mostrás un plano de la bandera de Estados Unidos, te cobran menos impuestos a la producción de la película. Claro. Forma parte de cómo generan sentido. Pero aparte hay otro elemento. Ayer hablé con un técnico de cine, sonidista. Había ido a la ferretería, se le había roto un cable y necesitaba 2 conectores. Nada, algo muy simple. Entonces fue a la ferretería y compró 2 conectores. Y el ferretero, que no sabía que él trabajaba en cine ni en la industria cultural, votante de Milei. Justo viste que en muchos comercios hay una tele y la tele tiene un graph. Y el graph decía en ese momento que se había revertido parcialmente el tema del Inca en este proyecto de ley. Y el ferretero empieza a putear. Dice, che, le vamos a seguir regalando guita a estos que las películas que no ve nadie. Repite todo el discurso. No ve nadie, claro. Claro, todo el discurso del gobierno. Y el amigo mío lo mira y le dice, ¿sabes con qué te estoy pagando estos 2 conectores? Con la plata que yo gano haciendo películas que si no hacemos, vos no vas a vender, te vas a meter los conectores en el orto. Entonces, y se paró y se fue, porque yo me hubiera parado. Hay una parte de la película Plata Dulce que es así. Esa lógica que por oleadas la Argentina vuelve a recuperar, se ha perdido. Claro. Entonces hay mucho comerciante, por ejemplo, que cree que va a seguir vendiendo sus productos si se derrumba la economía. Claro. ¿A qué carajo le van a vender los productos? Claro. Si no hay industria, si no hay cine. El problema es que no lo piensa ni la burguesía nacional. Ni que vos odies la cultura argentina. La odias, sos de esos, viste que hay argentinos que odian la cultura argentina y dicen, yo no te veo una película argentina ni en pedo, son todas mal. No importa, ponele que vos sos de eso. Claro. Ahora, ese tipo, si vos tenés un kiosco y él tiene laburo, te puede comprar en tu kiosco. Si él no tiene laburo, no te va a comprar. Entonces te vas a meter el alfajor en el orto. Ayer estaba Silvina Giudice festejando en Twitter de que van a sacar la promoción de medios para pueblos originarios, de medios comunitarios, y lo estaba diciendo como un triunfo. Claro. O sea, vos estás desarmando todo el aparato cultural. ¿Y de qué van a vivir? Es que... Bueno, ¿de qué van a vivir? No, pero además que tienen derecho, además que tienen derecho a existir, que el Estado tiene... Olvídate de incluso hasta la cuestión más simbólica y filosófica detrás de estas medidas de gobierno que son muy importantes. ¿Y de qué van a vivir?
Bueno, Claro. creo Pero que no les interesa se da vuelta, responder hay esa 30% pregunta. Van a ese sacar el sector- subsidio a las bibliotecas No les populares. importa. La gente no se puede comprar un libro. Yo me compré el primer libro Pará. cuando tenía 20 años. No les importa- Hasta ahí fui a la No les biblioteca. importa. No les importa de qué van a hasta que vivir, tienen no que les importa bajar la la persiana, cultura. Cuando tienen que bajar la persiana, ahí sí digo a les los que importa. gobiernan, digo a Silvana Judici, digo a Milei, Judici, digo a está Bullrich. hecha, Judici. Yo creo que Digo, ese sector a todos social- ellos no les Son importa. los que repiten el versito. Levanta la mano para hablar. Sí, sí, perdón. Yo creo que ese sector social al que habla Adrián, digo, ese ferretero que putea y que repite el discurso, cuando tenga que bajar la persiana, es el que está esperando a Cristina y Máximo cuando están diciendo hay que dejar que decante. Me parece que está esperando a esa persona que todavía está con odio, con bronca, que lo votó a Milei esperanzado y que cree que esto en algún momento mágicamente se va a resolver. Cuando vea que mágicamente no y que fue todo en contra de esa persona y ese te salga a la calle porque ya no le importe nada y de ahí no volvés. Me parece que ese sector de Cristina que está siendo criticado, de Máximo, de que no se sabe si mañana va a ir o no al paro, a la marcha, es porque están esperando eso, que también es lo que te critica el peronismo. ¿Desde cuándo el peronismo espera que vos sigas sufriendo tanto yo discrepo para salir? O sea, yo creo que Máximo debería estar y que Cristina debería estar hablando, porque no se pueden medir los tiempos Claro. en la forma en que se han medido siempre, porque este es un gobierno que hace muchas cosas, que da vuelta al país en poco tiempo. Y son reformas estructurales. Entonces, exactamente, está haciendo cosas de las que no se puede volver, está haciendo daños. Digo, el otro día un amigo mío que tiene una farmacia en un lugar humilde me decía, yo con el macrismo vendía los remedios por blister, abría la caja y le daba el blister que trae 10 pastillas, ahora me compran de a 2 pastillas, y ahí dice, viene una vez por semana a comprar 2 pastillas, quiere decir que hay 5 días que no toma la pastilla para la presión o qué sé yo. Esa gente se va a morir, que yo sepa la gente no resucita. Entonces, cuando vos tenés una representación política, que además la querés seguir teniendo, porque ninguno está retirado, que yo sepa, y que pronto vamos a empezar otra vez con los operativos clamores, toda esa cosa que se hace en Argentina, vos tenés que ponerte al frente, no podés. Respeto lo que vos decís, a mí me Sí, parece que pero no se puede coincido. esperar. Pero No además veo te esa agrego que todo es muy percepción rápido pero ahora. La gente no ve esa percepción de miedo de que sea inminente el daño. Uno lo ve porque estamos sobreinformados leyendo y diciendo te están vendiendo el país con un cartel se vende. y hay algo más. Socialmente no se está reflejando eso. Y hay algo más, que es ponerle que tu diagnóstico sea que hay que esperar para dar el paso adelante y lo demás. Mientras tanto, vos tenés que hacer un trabajo de reconstrucción, Claro. porque hay una confianza que se rompió. Claro. Hay una parte muy importante de la sociedad que no te quiere escuchar, que si te escucha no te cree, ni aunque del otro lado sea evidente, digamos. ¿Qué fue lo que vimos de esta campaña? Gente advirtiendo lo que Milei decía en voz alta que iba a hacer, y otros diciendo no te creo, aunque el propio Milei lo dijera en voz alta. Entonces, definitivamente, sea el momento de salir hace 3 semanas, mañana o dentro de 2 meses, mientras tanto tenés que reconstruir, Sí. porque la resistencia sola no construye poder. La resistencia sola, en todo caso, correrá Milei para que suba Villarroel, correrá Villarroel para que venga el que pone Macri, correrá el que pone Macri para que venga... Pero si vos querés que vuelvan a confiar en un proyecto de poder conducido por el peronismo, el kirchnerismo, digámosle como querramos decirle, hay que reconstruir el vínculo con la sociedad que está roto. Pero además, para que no se desarme la nación, tiene que haber una alternativa palpable que esté ahí. Digo, el peronismo lo votó en la primera vuelta al 37%. Para mí lo que vale es la primera vuelta, porque la representación que vos tenés legislativa es la que sacaste en la primera vuelta. ¿Sí? Bueno, sacó el 37% del peronismo en la primera vuelta. Mirá si no tiene gente para representar. Ahí el tema es, ayer me decían, cuando contamos esto de los medicamentos, me pasaron un nombre de una persona que fue el lobista de esta reglamentación, diputado muy influido por su esposa, que forma parte de la industria farmacéutica. Esas caracterizaciones que tira. Diputado muy influido No, por su está bien. esposa, que Está hablando de Ricardo López Murphy y su pareja. sí. Bueno, No, le cagaste el misterio. suspenso. Claro, El suspenso, me claro. spoileaste rápido. Bueno, pero viene a cuento. Mira, Norma Ruiz Huidobro es la esposa de López Murphy y es directora de Ruemers, que es de los 3 laboratorios más importantes de la Argentina. El señor Ruemers es muy conocido, él como personaje, porque suele celebrar sus cumpleaños de manera fastuosa yendo a Medio Oriente Sí, con una invitando comitiva. 10.000 invitados a Marruecos. Exactamente, ¿no? Es un señor que exhibe su fortuna sin ningún inconveniente, fortuna que, entre otras cosas,
generada a partir de estas posiciones de lobby muy efectivas. Bueno, tiene en ese dispositivo de lobby, tiene legisladores, funcionarios de gobierno, funcionarios judiciales. Ese dispositivo de lobby está muy aceitado, muy activo y está sacando ventajas en el presente. Entonces, la espera en la acción permite que estos lobbies saquen ventajas que después son muy difíciles de revertir o son muy caras. Entonces, yo entiendo que Cristina y Máximo evalúan su poder político desde lo electoral, porque es la herramienta que los valida, que los sostiene, y probablemente, con razón, perciban que después de haber sido derrotados electoralmente, están en situación de debilidad. El problema es que los otros, que no se exponen a la validación electoral, Ruemers, por ejemplo, lo tiene López Murphy, que es el marido de su directora, de su compañía, haciendo negocios para él. Pero ahí van a tener un problema. Ahora, en este momento, mientras nosotros estamos charlando. Todo lo que es las modificaciones al funcionamiento de las farmacias, Kicillof ya lo dijo, en Provincia de Buenos Aires no se va a aplicar porque hay una ley. Bonaerense se reunió con todas las agrupaciones, los colegios farmacéuticos, le dijo, no se va a aplicar. Y acá es donde vos también tenés la concentración del negocio. Ruemers va a usar todo este poder de lobby para ir contra Kicillof. Pero pará, porque ahí te digo, tenés un fallo de la Corte Suprema en su momento cuando le dijo que no a farmacia. Vos fíjate que cambia. Bueno, pero vamos a aclararle bien a la gente para que en Argentina hay un montón de medicamentos que no deberían ser de venta libre y son de venta libre. Vos vas a la farmacia y te lo venden. Si vos tenés una farmacia amiga, es muy factible que tu farmacéutico te diga, mire señora, no compre este jarabe para la tos, porque usted es hipertensa, entonces usted no puede. ¿Sí? Yo sé que lo vio en la publicidad, que se lo vendió Telefe, pero usted no puede, ¿sí? Porque le hace mal. Bueno, cosas de venta libre que te hacen daño a otras enfermedades preexistentes, hay un montón. Si vas a una farmacia, es factible que el tipo te lo advierta, por eso trata de comprar en la farmacia del barrio siempre, gente que te conozca. Claro. Ahora, cuando además de dejar venta libre cada vez más cosas, cada vez hay más cosas de medicamentos de venta libre, si además lo dejan vender en un kiosco, bueno, te estás matando, ¿entendés? Te estás pegando un tiro en la cabeza, te va a subir la presión a la noche y te va a matar. La reglamentación de ayer modifica parcialmente eso, porque dice, los kioscos pueden vender algunas cosas. Pueden vender antiácidos y antipiréticos o esos artículos. Tienen que tener condiciones especiales, pero también lo que hace la reglamentación es permitir que las droguerías... Mirá, vos sabés que te puedo hablar mucho de eso. Sí, hay cosas de esas que también te pueden matar. También. Sí, que te suben el potasio, que te lo bajan, que no te digo matan. que mejora sustancialmente, Claro. digo que modifica eso, que era un pedido de las farmacias. Pero después hace otra cosa que pasó más inadvertido, yo ayer no lo comenté, pero me lo explicaron a la tarde, que es que permite que las droguerías despachen recetas. Este es un negocio de las grandes farmacéuticas, de los grandes laboratorios, porque son los medicamentos carísimos. Claro. Y eso estaba impedido en la otra ley, para evitar los monopolios de ese tipo de negocios. Bueno, en la reglamentación está permitido. Y son los Ruemers los que hacen ese tipo de negocios. Claro. Y son los grandes negocios que también van diseñando un modelo económico, y este es un detalle muy importante. Si uno habla con Milei o escucha a Milei, es probable que Milei crea en la fuerza del mercado, además de la fuerza del cielo. Es decir, esta idea de los precios van a subir, y en algún momento la gente no va a poder comprar más y entonces lo van a empezar a bajar. Y te lo cuentan. Algo que se pueda exportar eso, ¿no? Salvo que se pueda exportar o que modifique el esquema de negocios, como están haciendo las prepagas, a una élite económica capaz de pagar precios extraordinarios, precios exorbitantes, y el resto queda afuera. Es, dicho con mucho respeto, la latinoamericanización de la economía argentina, donde hay una élite, 5, 8, 10%, que puede comprar cualquier cosa al precio que le vendan, porque se apropia del 90% de los El ingresos. otro día me explicaron que tiene otra conveniencia eso, y es que los ricos se cuidan mucho más y entonces se enferman menos. Claro. Entonces pueden pagar una cuota alta y todos los días hacen una hora de cinta, entonces no les sube la presión, entonces no les sube el colesterol, entonces no les sube la glucosa. Son más sanos que los pobres que no tienen tiempo para hacer eso, se alimentan mal y qué sé yo. Por lo tanto, les conviene más tener esa elite que puede pagar más y tiene mejor salud. Por supuesto. Porque la prepaga se potencia como financiera. El problema ahora ahí hay es un que se tema. va a sobrecargar una salud pública Claro. que va a estar desfinanciada. Pero Porque además es todos
una, que se bajan de la además es prepaga una, y todos los que exacto. pierden la obra social por perder el además laburo. es una estafa, porque yo pago prepaga desde los 21 años. Y empecé a tener enfermedades hace 5 años. Que sí que yo pagué 40 años y suponía que estaba ahorrando. Mira, levanto la mano. Estoy la misma Y ahora si no lo puedo pagar, yo lo puedo pagar, pero Claro, ¿cuánta que es gente ahora, habrá ¿no? que pagó durante 40 Sí. años y cuando llegan los 60, que empiezan los achaques, No, viene un pero- tipo y me dice, no, ahora vale lo que se le cante las pelotas al dueño de la El prepaga? diseño del sistema de salud es un espanto, hay que corregirlo. Porque es un seguro de ahorro. Si vos empezás a pagar joven, es porque estás ahorrando. Bueno, ahí no sé cuánto puede ser porque socialmente se tiene el recuerdo de la pandemia y de cómo funcionó el sistema público de salud. Digo, no sé cuánto va a permear, sumándole que Kicillof ya asegura que no se va a aplicar porque tenés ley propia que te protege y que otra vez vas a volver a confrontar con el gobierno nacional, nada más ni nada menos que en materia de salud y en materia de medicamentos. Digo, esa es la otra que vas a tener, que nunca había las farmacias, a los farmacéuticos queriendo estar mañana en el paro, haciendo un paro, teniendo reuniones con el resto de las provincias. Muchas provincias que no tienen la ley que tiene la provincia de Buenos Aires, las quieren presentar en la legislatura, tener propias y aplicar su propia ley por fuera del DNU. Y hay casos que no, donde no hay ley propia, como es Salta, y que Salta tampoco quiere hacer ley y quiere que se reglamente, o sea, lo que salga del DNU, la ley ómnibus, llámenlo como quiera, se aplicaría en Salta. Y ahí vas a tener los modelos bien contrastados en materia de salud. Franco, ¿puede haber alguna sorpresa con el DNU, con la Corte? Y con la Corte puede ser, el tema es que todavía falta para que llegue o hay que ver si la Corte quiere actuar en lo que tiene que ver con competencia originaria y el caso de Quintela. Esto va a ser recién a partir del 1 de febrero. Bien, ese es el estado de situación. Digo, lo que tiene que trabajar es la cautelar que le llega también por el tema laboral del caso CGT, que llegan recursos extraordinarios por parte del Estado. Un fondo y otra forma, ¿no? Exactamente, de hecho puede tratar la cautelar, pero la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad del apartado laboral se sigue tramitando en primera instancia en el fuero laboral. Y en lo que hace a todo el DNU hay que estar atentos porque es inminente que haya una resolución en lo que tiene que ver la cuestión de fondo en los casos centrales que pueden parar toda la normativa. Bueno, me preguntás, ¿cómo viene eso? Y ayer hubo un dictamen de un fiscal en 2 de esos casos negativo, que postula que se rechace el amparo contra toda la normativa, que fue en el fuero contencioso administrativo. Y esos rechazos pueden provocar per saltums ante la Corte. Yo creo que la Corte va a ser un jugador central en todo esto y puede llegar a apurarlo tanto. Lo que está haciendo la justicia es esperando que el Congreso sea el que frene el DNU, porque con el bochazo de las 2 cámaras se cae y no quiere pagar ese costo. Ahora eso no pareciera que vaya a suceder, ¿no? Porque hay un tema ahí. Nosotros decíamos, bueno, la gente ahora le están subiendo los precios y le van a bajar el salario nominal porque le van a cobrar impuestos a las ganancias. Pero en el DNU está el tema de las horas extras. También, sí. Por ahí la gente no lo recuerda, pero el DNU permite que vos trabajes hasta 12 horas sin que te paguen horas extras y lo compensás con algún franco que te den en algún momento que no te necesitan. Si vos además le quitás a la gente las horas, pues es una catástrofe. El básico de convenio en muchos convenios es muy, muy bajo. Bueno, hoy Sin las horas extras, bueno, pasa Ese plus. en este rubro en el que trabajamos nosotros. Claro, Los absolutamente. técnicos de televisión en general Claro. hacen su salario, componen su salario en buena medida con horas extras. Claro. Hoy el DNU está en vigencia, pero tiene suspendido el apartado laboral, donde salieron todas las cautelares, o la mayoría de las cautelares, frenando justamente la aplicación de eso, pero todavía no está resuelta la cuestión de fondo. Que todo indica que por cómo está actuando el fuero laboral va a ser a favor. Pero bueno, la cautelar llega a la Corte. Es difícil pensar que la Corte vaya a jugar en contra de todo esto, pero de allí la importancia de la movilización me parece. Creo que hoy es político, hoy todo es político en la justicia. Y también, ojo con el tema del DNU en el Congreso, porque si bien hoy no está en agenda, porque está toda la mirada puesta en la ley ómnibus, cómo se resuelva la ley ómnibus puede o no abonar el terreno para que después el Congreso se aboque al DNU, que no tiene un plazo para hacerle. O sea, tenía un plazo para esperar antes de hacerlo, que ya está cumplido, y a partir de ahora puede hacerlo en cualquier momento. Y a esta hora, el gobierno no tiene el número para aprobar la ley ómnibus. Pero no solo eso, lo más interesante, en términos de dinámica política pensando en el futuro, es que ni de Loredo ni Pichetto
tienen cohesión en sus bloques. Es decir, que ahora es voto por voto. Ya no se trata de asegurarse un bloque u otro. Es más, también te pondría un asterisco sobre algunos votos del bloque de Unión por la Patria. Porque hay diputados que responden a 2 o 3 gobernadores que todavía sus propios compañeros de bloque no están seguros de que vayan a votar en contra. A lo mejor se ausentan, quizás no se van a exponer levantando la manito, pero pueden jugar ahí. Y esto vuelve más imprevisible el Congreso. Y lo que me decía alguien que está rosqueando para que el DNU sí se trate y sea rechazado por el Congreso es, si llega a pasar no lo van a ver venir. Una sesión especial se puede convocar un día a la mañana, hacerse a la tarde y rechazarse a la noche. Puede hacerse el mismo día en las 2 cámaras. No es como una ley que tiene que pasar primero por una o por otra. Y justamente porque saben que hay intereses muy fuertes atrás del DNU, que no son precisamente la de los políticos que lo hicieron, sino de grandes firmas que tienen de la casta, muchos en serio, recursos para garantizar que el DNU siga. Entonces, que si llega a haber una decisión legislativa de avanzar contra el DNU, lo más probable es que sea algo medio por sorpresa, que antes de que se den cuenta y tengan tiempo de voltear a algunos legisladores, pueda avanzar. Ese tiene que ser el rol de Unión por la Patria ahora, impedir que se haga el daño que quieren hacer. Che, son 10:40, voy a hacer un editorial y después lo tenemos a Juan Grabois. Muy bien. Bueno, lo último que te decía, Roberto, mañana 24 de enero va a haber una foto. Vamos a ver qué pasa 2 meses después, el 24 de marzo. Lo venía pensando porque es domingo. Es domingo, y no es un día laboral, o sea, el que quiera estar en la calle Tremenda marchando, manifestación va a ser. y ahí me parece que esas fotos van a ir llevando al Congreso a ver cómo vota. Faltan Muchas 6 gracias siglos para marzo. a todos y a todas. Chao.